Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio abierto. Es el segundo de esta tercera semana del módulo 2 de la información al conocimiento que comenzó, me refiero a la tercera semana, perdón, desde el 9 de diciembre. Hoy ya es 13, ya nos quedan 2 días completos para finalizar lo que es la semana y tenemos distintas actividades a realizar. Les comento que como en este momento no hay alguien en tiempo real, voy a presentar hasta lo que son los contenidos, porque justamente las actividades de esta semana se basan en dichos contenidos. Así que voy a avanzar en lo que respecta a el orden de la sesión y que de esta manera podamos ir llevando justamente eso, un orden, ¿vale? Y bueno, les recuerdo también que mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual de este módulo. Avanzo. La secuencia de trabajo es la siguiente: una bienvenida, objetivo y revisión de contenidos, así como las dudas y comentarios que pudieran tener ustedes con base a lo que han podido revisar de esta semana. En caso de que para el día de hoy, que espero que sí, hayan podido revisar lo que son los contenidos, sus videosesiones, con sus ADC, también las encuestas que tenemos para esta semana, las actividades, los recursos adicionales, y también espero que hayan podido revisar el primer espacio abierto que fue el del día miércoles, ya que en el mismo como tal pudimos ir resolviendo las dudas que se tenían con respecto a la actividad integradora 5 y la actividad integradora número 6, ¿vale? Así que en caso de que no ingrese o alguna de ustedes al espacio, únicamente estaremos viendo los comentarios y, perdón, los contenidos, y anexaré algunos comentarios haciendo algunas aclaraciones de algunas dudas que posiblemente les puedan surgir con base a lo que han revisado. Avanzo.
El objetivo como tal de este espacio es que se puedan brindar los distintos puntos de vista que tiene cada una y una de ustedes con base a lo que ha podido revisar a lo largo de esta semana y también a través de lo que es que puedan expresar comentarios, igual las dudas. Recuerden que al ser un espacio activo, bueno, de igual manera pueden como tal eh, mencionar los comentarios que pudieran tener, que igual también tienen lo que es el espacio de el foro, en donde ustedes pueden participar, pero también pueden participar en estos espacios. Así que voy a avanzar ahora a lo que es como tal las reglas de etiqueta, que de igual manera ya tienen una idea para quienes han ingresado, para quienes no. Quizá ahí podría ser la primera grabación que ven de este módulo, así que voy a presentárselas para que ya tengan una noción en caso de que puedan ingresar la siguiente semana. Las reglas de comunicación virtual son las que les mencionaba que ya hemos como tal visto a lo largo de los espacios, pero bueno, de igual manera se los recuerdo para poder realizar como tal una participación, van a utilizar la herramienta que es la de participar, que es una manita, le van a dar clic ahí para que podamos llevar un orden, que no nos vayamos a interrumpir. Recuerden también mantener su micrófono apagado en lo que respecta a la sesión, a menos que tengan una participación de la cual se les va a indicar antes que ya pueden participar, ya sea para una pregunta, para una respuesta o por algo que quieran mencionar. Pero recuerden que antes de ello van a levantar su manita y ya después, entonces ya es cuando ustedes pueden como tal
participar con la pregunta o respuesta que tengan o alguna participación en general del tema que estemos viendo en ese momento o el punto al que hayamos llegado en la sesión. Ahora tenemos este esquema de contenido. Recuerden que ya llegamos a la tercera semana, es decir, ya vamos a más de la mitad del módulo. Y aquí les brindo el recordatorio de que para esta semana son a realizar dos actividades integradoras, las 5 y las 6. Y también recuerden que para la siguiente semana, que es la cuarta y última de este módulo 2, no va a haber actividades integradoras, sino que tenemos un proyecto integrador y un foro de integración. Por ejemplo, a lo largo de estas 3 semanas, que fueron las 3 primeras, tuvimos siempre el foro aprendiendo, pero recuerden que no tiene un porcentaje muy elevado en su calificación. Por supuesto que las participaciones ayudan muchísimo. Pero dentro de lo que es la siguiente semana, no solamente vamos a tener ese foro, sino también el foro de integración. Así que serán, sí, varias actividades a realizar, incluyendo también una autoevaluación. Pero antes de avanzar, aquí tengo a dos personas, Estela y Micaela. ¿Tienen alguna duda con las actividades integradoras de esta tercera semana? Sí, Estela, ¿cuál es tu duda? Estela, ¿cuál es tu duda? Perdón, estaba yo hablando sola. En la actividad integradora 5 es leer ya sea la noche boca arriba o la del principito y de ahí hacer la actividad, ¿es correcto? Sí, es correcto. Es que tenía yo la duda si, es que yo estoy leyendo el principito y está bien interesante. Todavía no la termino de leer, entonces todavía no hago mis actividades. Yo sí la estoy leyendo toda. Tenía yo esa duda. Entonces hago el relato de lo que yo leí. ¿Es correcto? Correcto. De la lectura que hayas elegido, vas a elegir un tema y ya tú con tus palabras vas a ir llevando a cabo el relato, tanto el oral como el escrito. Ajá, muchas gracias. Tenía yo esa duda, porque como que me había yo confundido si tenía yo que hacer otro relato diferente, pero estoy bien entretenida con el principito y lo estoy leyendo, entonces, sí, todavía no la termino de leer. Ya, leí la otra, la de la noche boca arriba, pero no, estoy ahorita con el del principito, todavía no la termino. Muchas gracias. Sí, de nada. Micaela, ¿cuál es tu duda? Hola, asesora, buenas tardes. Yo la vez pasada le iba a preguntar, pero creo que ya se cortó la comunicación y ya no, se acabó la clase, la asesoría, y pues ya no pude, me quedé con esa duda. Yo estoy con la de Julio Cortázar de La Noche Boca Arriba. Este, bueno, para hacer ahí se me fue el nombre de la actividad integradora 5. Sí es válido que yo, o sea, esté viendo referencias del autor para, o sea, para decir en mi relato, el autor es de procedencia o nacionalidad, esto, y me gustó uno de sus temas, o sea, investigar sobre él es válido o nada más nos tenemos que abocar al puro escrito.
Ten en cuenta que ya que estás realizando una investigación con fuentes externas y vas a incluir información que no es o que no viene de ti, entonces tienes que colocar en tus referencias justamente las fuentes de las cuales estás obteniendo información. ¿Es válido agregarlo? Sí. Pero recuerda que se tienen que colocar las referencias, porque si no se sanciona el trabajo porque no estás incluyendo los créditos a los autores o autoras correspondientes. Entonces, puedes hacerlo. Solo recuerda basarte en el manual de citas y referencias para colocar las referencias y recuerda que tienen que ser páginas confiables. Por ejemplo, Wikipedia, pues, no es una fuente muy confiable que digamos. Entonces, ahí ya va a depender de ti de si quieres hacer como que esa parte del trabajo o basarse únicamente en la historia en sí. Sí, esa era mi pregunta número 2, o sea, ya que lo investigué en varias fuentes, vamos, si las sí o sí se tienen que poner, siempre y cuando sean confiables. Eso, también le iba a preguntar, pero ya me sacó de esa duda. Sí, sí, justamente es eso. Es decir, dentro de cada una de las actividades, si ustedes quieren llevar a cabo una búsqueda aparte, está bien, está excelente, van mejorando con sus habilidades de búsqueda de información confiable siempre y cuando justamente sea eso, esa información confiable y puedan colocar las fuentes o las referencias para brindar esos créditos y que ustedes no vayan a salir con una calificación o que se les descuenten puntos porque están tomando palabras que no son suyas para hacerlas como que sí lo fueran, porque sí ha pasado con algunas actividades, entonces es importante trabajar con la creatividad, la originalidad y todo lo que conlleva que seamos capaces de expresar nuestras propias ideas, aunque nos hayamos basado en información que leímos, pero justamente para eso están las referencias. Ok, otra duda que tengo ahorita que la tenemos solita, este, o sea, sí me baso en citas y referencias, pero yo siempre investigo, lo veo y al final pongo mis referencias. Pero no me ha quedado muy claro cuando dicen hagan sus citas y referencias. O sea, yo sí pongo las referencias. ¿Las citas a qué se refiere? O sea, cuando cito un texto directo, bueno, o sea, en mis propias palabras, ¿tengo que ponerle alguna seña de que estoy citando ahí o con el simple hecho de que abajo pongo la referencia de dónde saqué el texto es más que suficiente? Ah, mira, para eso déjame compartir lo que es el manual, déjame entrar a la plataforma, porque justamente hay citas directas y citas indirectas. Es decir, va a haber ocasiones en las cuales tú con más o menos las mismas palabras del autor, pero cambiándole un poquito, sea una cita indirecta, que también se conoce como paráfrasis. Entonces, déjame compartir para que vayas viendo lo mismo que yo. ¿Me indican cuando puedan verlo, por favor? Sí lo alcanzo a ver. Ok. Entonces, este es el manual de citas y referencias. Recuerden que está en su aula y lo único que tienen que hacer es eh, dar clic aquí en donde está la palabra, las palabritas de color verde que dice Manual de citas y referencias de PLCEP, es decir, Prepa en línea CEP, basado en el estilo APA. Ahí le van a dar clic y se va a descargar un documento. En mi caso se abre dentro del buscador. Entonces, yo voy a bajar y voy a encontrarme con que tengo un índice, ¿vale? Tenemos dos puntos, o bueno, tres puntos importantes, pero los que me preguntaba son el número dos, que son citas, y tres, que son referencias. Ok, aquí tenemos que son las citas y cuáles son las citas directas e indirectas. Directas es que copien y peguen
un pedacito del texto que están tomando de internet, por ejemplo. Esa sería una cita indirecta. Puede ser corta, si son menos de 40 palabras, o puede ser larga, si son más de 40 palabras. La cita indirecta, por otro lado, es que como tal se puedan retomar la misma idea y que se incorporen sus propias palabras. Es decir, que redacten de manera distinta al original sin retomar su sentido. Esto es conocido como cita indirecta, que es básicamente lo que estoy haciendo yo. Por ejemplo, una cita indirecta es cuando una persona puede expresar sus ideas escritas con sus propias palabras y no lleva comillas. Entonces, lo que yo hice fue citar esto de manera indirecta con mis propias palabras sin perder la idea. En cambio, si lo que yo quisiera hacer es hacer una cita directa, voy a decirte, oye, Micaela, según el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, una cita indirecta son las ideas de alguien más escritas con tus palabras. No se escriben entre comillas. Esa sería una cita directa porque estoy tomando tal cual las palabras. Si le hago un cambio de orden de palabras o a lo mejor simplifico un poquito, pero sigue teniendo la misma idea, esa sería una cita indirecta. Ahora, ¿cómo se hacen? Aquí nos indica si es que es una paráfrasis menos compleja hasta la más compleja. Y aquí nos va a dar un ejemplo de tipo de cita directa directa larga, perdón, y directa corta. Y aquí nos da opciones de cita indirecta. Se pueden hacer ambas. Aquí incluso nos incluye palabritas para conectar aquello que acabamos de leer con lo que queremos conectar con nuestras ideas. Entonces, eso es básicamente lo que es una cita. Y después, a ver, déjenme regresarme al índice para no estar buscando. Y después tenemos las referencias. Las referencias son de dónde obtuvimos la cita. Es decir, de dónde vienen esas palabras que no son nuestras, ya sea cita directa o indirecta. ¿Cuál es el origen? Es decir, si alguien más lee mi trabajo y quiere saber de dónde saqué el concepto de una cita directa, entonces lo que va a hacer es irse hasta abajo, buscar en referencias y buscar el autor de esa página. ¿Para qué? Para que también pueda consultar la misma información que nosotros. ¿Me explico? Sí, sí, entiendo. Vale, entonces eso es prácticamente lo que es citas y referencias. Y si en algún momento no estás ocupando ni información de manera directa ni indirecta, no es necesario que coloques referencias, porque al final de cuentas estás usando tus propias ideas. Por ejemplo, si relatas tú algo que te ocurrió a ti cuando fuiste, no sé, al cine, no tendrías que poner ninguna referencia de nadie porque el relato te pasó a ti, es decir, tú eres la autora, tú pasaste por esa vivencia, tú viviste ese momento, entonces no sería necesario que colocaras ni citas ni referencias, porque la información es tuya. Tú lo viviste, tú sentiste todo lo que pasó en ese día, a lo mejor. Entonces, dentro de esa situación que te decía, a lo mejor puede ser al cine o a lo mejor una vez que tuviste que hacer un viaje y pasaron muchas cosas, todo eso se tendría que colocar, pero no es necesario poner referencias ni citas si la información es completamente tuya. Ok, ok, me queda claro. Gracias. Vale, muchas gracias. Voy a volver a presentarles y me indican por favor en cuanto puedan ver.
Yo de la sesión y en el teléfono no puede. Micaela, ¿me ayudas a apagar tu micrófono, por favor? ¿O quieres realizar una participación? Bueno, Perdón, es que como cambié a la computadora de trabajo, se me apagué el teléfono. Perdón, no vi que estaba abierto el micrófono. bueno, entonces les recuerdo lo que es el propósito como tal de esta semana, de esta unidad, que es que ustedes puedan producir reseñas y relatos. Esos son los dos temas principales dentro de esta semana y que como tal puedan basarse en lo que es la lectura analítica y crítica de textos. Perdón, así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y todo esto es para que podamos como tal mejorar en la comunicación, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral, el ámbito educativo, entre otros más. Y que dentro de lo mismo también vamos a ver a continuación lo que son los temas que lo componen, porque justamente estos temas principales son en los cuales están basadas las actividades, que recuerden, son dos integradoras, dos formativas. Tenemos también actividades socioemocionales para esta semana y dos cuestionarios que de igual manera voy a recordarles para que puedan realizar, que no se les vayan a pasar porque es bien importante realizarlos, ya que esto va a permitir que puedan visualizar la semana número 4 y todo lo que conlleva. Es decir, desde contenidos hasta actividades. Si no llegaran a contestar estas dos encuestas, no van a poder visualizar en la semana 4 y por ende no podrían entregar ninguna actividad de esa semana. Por eso es importante, pero un poquito más adelante, en cuanto terminemos de ver los contenidos, vamos como tal a visualizar lo que son esas encuestas para que pueda quedar más claro. Ahora, uno de los primeros temas que justamente, así como titula, es la de el relato. Vamos a tener varios pasos para elaborarlo. Uno, elegir un tema. En el caso de ustedes, para elaborar la actividad integradora 5, primero tienen que leer una lectura, un texto literario, La noche boca arriba o El Principito, o incluso leer los dos, como mencionaba su compañera, y ya el que a ustedes les llame más la atención es por el cual se van a decidir. Entonces, una vez que hayan como tal leído el libro, la lectura, van a seleccionar un tema. De todo lo que leyeron, especialmente el Principito porque es muy extenso, tienen que seleccionar un tema. Y en ese tema es como van a establecer también un narrador. Es decir, tenemos tres tipos de narradores. ¿Alguna recuerda cuáles son? Sí, Micaela. El de tercera persona, creo recordar. A ver, vamos a ver. Estela, ¿recuerdas algún otro? Tercera persona sí es un tipo de narrador, pero nos faltan dos. Así es lo que le iba a comentar también, el de tercera persona. El,
Me quedé esperando, pensé que ibas a agregar alguno, pero ya no, ¿verdad? Estela. No, se me fue la respuesta. Ok, no te preocupes. Uno de los narradores o de los tipos de narradores sí es de tercera persona, pero justamente son tres y vamos a guiarnos mucho por el nombre. Primera persona, segunda persona y tercera persona. El tercera persona también es conocido como omnisciente. Por ahí si lo han escuchado con otro nombre, son el mismo. Entonces, ya habremos hecho paso uno, elegir un tema, paso dos, establecer un narrador, paso tres, delimitar a los personajes. Es decir, vamos a delimitar cuáles son las características de estos personajes. Si ustedes recuerdan lo que es su actividad integradora 2, que fue la de mi historia, ustedes hicieron un relato de su vida y agregaron personajes. Algunos, en su mayoría, agregaron a su familia, tanto desde que estaban chiquitos hasta que hay algunos que ya tienen una familia en donde son mamás o son papás. Entonces, dentro de esta, vamos a encontrarnos que estos personajes tienen que delimitarse para que el relato vaya quedando lo más claro posible, desde que delimitemos características físicas, características en cuanto a su comportamiento en cuanto a su forma de ser, qué relación tienen con el personaje principal, que si fuera un tema libre, ustedes a lo mejor podrían ser ese personaje principal y ya entonces qué relación tendrían los demás personajes con ese personaje principal. En el punto número 4 vamos a plantear un cambio, es decir, vamos a tener es decir, cada uno de los textos siempre tiene que llevar una introducción, un desarrollo y como tal un final, pero antes de llegar al final, dentro del relato tiene que existir un cambio y que a lo largo del relato vamos a ir dejando indicios o pistas. ¿Para qué? Para que la persona que está escuchando nuestro relato o leyendo nuestro relato se haga una idea de qué podría pasar, que se haga una historia. Por ejemplo, les cuento que una vez, hace tiempo, me desperté porque ya estaba entrando mucha luz a mi cuarto, ahí en la casa de mi mamá. Entonces yo me desperté y se me hizo bien raro porque cuando mi mamá se despierta, que siempre se despierta bien temprano, pone música, pero estaba muy silenciosa la casa, muy silenciosa. Y considerando que hay gatos y hay una perrita que también es bien escandalosa, no había nada de ruido y se me hizo raro. Yo dije, bueno, a lo mejor mi mamá fue al mercado. Pero cuando mi mamá va al mercado suele dejarme una notita o un mensaje. O bueno, en ese entonces, porque ahorita ya no vivimos las dos. Pero bueno, en ese entonces hacía eso y se me hizo bien, bien raro. Así que me asomé a la cocina. Dije, bueno, a lo mejor está en su celular con audífonos y por eso no la escucho. Pero tampoco escuché hermana. Entonces se me hizo todavía más raro. Y al salir me di cuenta que no estaba ni mi hermana, ni mi mamá, ni Cookie, que es la perrita que tenemos, ni los dos gatos que son Salem, ni Bakis. No había nadie. Se me hizo muy, muy raro, porque Baki siempre está en la casa porque es gatita literalmente adentro de la casa y no es que salga. Entonces dije, bueno, le voy a preguntar a mi tía, que es nuestra vecina, y que casi siempre se puede encontrar a mi mamá. Dije, pues a lo mejor mi tía sabe dónde está mi mamá. Fui con mi tía y mi tía tampoco sabía. Entonces se me hizo todavía más raro. Pero ¿por qué mi tía no sabía? Porque mi tía tampoco estaba. Entonces ahí era más extraño porque no había gente. Y entre que iba despertando y que me iba preguntando y me sentía confundida porque no encontraba a nadie, no me había dado cuenta que mi sombra tenía luz alrededor, pero que no era la luz normal que se refleja por el sol o de los rayos del sol, sino que esta luz era verde. Así que seguí caminando a ver si encontraba a alguien más que me dijera que estaba viendo lo mismo que yo. Caminé, 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 considerando que vivo casi, casi a bordo de carretera. Se me hizo más raro porque no pasaban autos. Y esa es una carretera que conecta a una zona turística de Morelos y casi siempre, siempre pasan autos. Entonces se me hizo muy, muy raro, muy extraño. Seguí caminando, preguntándome qué estaba pasando cuando escuché pisadas detrás de mí. Con muchísimo temor volteé y me relajé un montón cuando me di cuenta que era un perrito. Bueno, eso había sido hasta ese momento, porque de repente
El perro murmuró, ¿estás viendo lo mismo que yo? Obviamente yo me espanté y me puse a correr como loca, pero entre más intentaba correr, menos rápido iba. Es decir, es como si mi cuerpo no reaccionara ante la orden que le estaba dando. De repente me caí y desperté. Ahora, dentro de este relato hay una introducción, hay un desarrollo y un final. ¿Alguien detectó cuáles fueron las pistas que podían hacer pensar a ustedes, en este caso que son las escuchas, de que era un sueño? La veo que tiene la mano levantada. ¿Quieres participar? Sí, por ejemplo, en la primera parte donde decía usted que que normalmente las perritas son bien escandalosas, pero ahí no estaba haciendo eso y o sea, en ese momento no estaban haciendo lo que comúnmente hacían. Bueno, es una de las primeras pistas. Ajá. ¿Alguna otra pista que hayan detectado? Sí, esa fue una. Que no había ruido, que había mucho, mucho silencio. Bueno, les menciono, la otra pista era el cielo verde, porque no es algo normal. Recuerdo que hace unos años, sí creo que fue hace unos años, pasó un fenómeno en Estados Unidos porque había pasado algo con unos químicos, me parece. Pero si no fuera por eso sería muy, muy, muy raro. Y considerando el pueblito en el que vivo, sería muy raro que tuviéramos algo así, porque no es como que tengamos infraestructuras cercas que puedan hacer eso. Otra pista fue el que el perro habló, porque los perros no hablan, es decir, sí nos comunican cosas con las expresiones que hacen, con sus ladridos, pero no hablamos exactamente el mismo idioma de manera oral. ¿Por qué? Porque ellos ladran y nosotros como tal verbalizamos palabras. Y la última pista es que dentro de los sueños es muy común que una persona quiera correr rápido y no puede. Entre más lo intenta, más lento va. ¿Ok? Entonces esas son las pistas y por supuesto la parte de que dentro del silencio no había nadie, más considerando que la carretera es una parte turística que conecta a, creo que está por ahí con una zona turística de un lago. Entonces pasa mucha gente, es muy raro que no se escuche un ruido, incluso en la madrugada. Entonces, ahí están las pistas. ¿Y cómo lo redacté? En tercera persona, perdón, en primera persona. ¿Por qué? Porque estaba contando algo que me pasó a mí, conmigo. También agregué personajes, que fue mi mamá, mi hermana, mi tía, mi perrita Cookie, Salem, que es mi gato, y Bakis, que es la gatita. Entonces, fui delimitando como tal personajes, los fui mencionando. No a todos les agregué características, incluso si pueden notar, a la que le puse una característica más fue a Bakis, que es la gatita que se queda dentro de la casa y que no suele salir. Es decir, dentro de lo que mencionó de ella, le agregó una característica propia de ella. Entonces, eso sería básicamente un relato. Es como ustedes pueden irle agregando información y organizándola de la mejor manera posible. ¿Alguna duda? No, ninguna por el momento. Había visto una manita levantada, pero ya no alcancé a ver quién fue. ¿Estela? Ajá, Estela. Sí, entonces aquí es donde cumple los requisitos que son tres personajes para un relato, ¿no? Mínimo. Y las pistas que normalmente podemos dar son las cosas como que inusuales dentro de un relato. Sí puede ser algo inusual, pero más que nada que llame la atención. Ajá. Recuerden que un relato genera curiosidad y mantiene la atención de la persona que o está escuchando o está leyendo. Entonces, de igual, no sé si alguna, o bueno, por ejemplo, la pista que identificaron, que fue que había silencio,
y que incluso se les quedó grabado que la perrita que tenemos en casa de mi mamá es bien, bien escandalosa, porque sí, realmente parece que quiere hablar. Así como de repente los huskies se emiten como pareciera que palabras así cookie, pero ella es muy, muy chiquita, no, no es de esa raza. Es es una perrita que está en la casa, entonces así se va delimitando, pero como es una pista, llama la atención que una perrita que suele ser escandalosa no haga lo mismo. Entonces, igual lo que les mencionaba, que una carretera que es muy concurrida, pues esté vacía, o que el cielo que normalmente es azul sea verde, o que un perro que no habla, hable. Entonces, llama la atención de la persona que está escuchando y es como que resalta. Esa sería también una palabra. Una pista puede resaltar de lo que está pasando dentro de nuestro relato. ¿Sí me explico o queda alguna duda con respecto a lo que mencioné? Sí, se explicó. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Micaela, veo tu manita levantada. Sí, bueno, regresando a lo del relato, sí, metemos cosas, bueno, como en un sueño, pero hablamos, bueno, pienso en un relato que sea verídico todo. Es aceptable, o sea, es que ahí ya fue donde me confundí, o sea, meter las características y me quedé pensando, ya no sabía ni qué, o sea, un relato puede ser algo, o sea, en este caso fue un sueño. O sea, ahí nos dimos cuenta que fue un sueño, las pistas, pero ¿y si yo cuento un relato, que todo sea verdad? Ah, sí, puede ser también. Es decir, yo les estaba contando un relato de algo que me ocurrió a mí. Yo elegí ese tema. Dentro de la actividad que ustedes tienen que hacer, ya vienen las dos lecturas. No es como que tengan un tema libre, por decirlo así. Entonces, un relato puede ser basado en un libro, en una lectura, en una película o en algo que les pasa a ustedes. Puede ser ficticio, puede ser real, puede ser con muchas pistas, con pocas pistas, pero sí tiene que mantener la atención de la persona. Entonces sí, sí pueden ser datos verídicos, pero ya tienes que encontrar como la manera en la cual se genere esta atención de la persona y reciba pistas a través de ciertos datos que vayas dando o a lo mejor a través de lo que es el relato oral con tu voz, cambiándola o modificándola o resaltándola de alguna manera. Ok, ok, sí, es que sí, como que me fui, digo que entonces el relato debe ser siempre ficticio, pero no, o sea, en la actividad integradora sí, nos tenemos que basar en el Principito o en la de Julio Cortázar, pero en sí un relato puede ser de diferentes maneras. Ah, ya me quedó claro, gracias. Sí, por nada, es en este primer pasito donde dice que elijan el tema, en donde ustedes deciden cuál tema quieren retomar. En ese caso, en lo que yo les conté, yo decidí retomar mi sueño, ¿vale? Porque me pareció que tenía varios contenidos dentro de las pistas, justamente que podían como que identificarse más fácilmente. Entonces sí puede ser del tema que decidan con relatos aparte. En su actividad sí o sí tiene que ser con las dos lecturas. Ahora, tenemos el segundo tema, que es el de la reseña. Vamos a encontrarnos que tiene distintos elementos y que también tenemos distintos tipos de reseña. Vamos a tener lo que es la reseña descriptiva y la reseña crítica. La reseña descriptiva nos va a permitir, como lo dice su nombre, describir algo. La reseña crítica va a llevar una diferencia de la anterior y esto se llama juicio valorativo. Este juicio valorativo va a permitir que la persona que está haciendo la reseña, es decir, el reseñador o la reseñadora, emita un juicio. Puede ser positivo o negativo acerca de aquello que está reseñando. Por ejemplo,
una película. Pero es bien importante que tengamos presente que para realizar una reseña, siempre, 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 siempre tiene que estar argumentada. Debe llevar distintos pasos que permitan que la persona como tal tenga un sustento de la crítica que está haciendo. Porque no se trata de decir de, no, es que esa película le pongo 5 de 10 porque no me gustó. Eso no podría ser una crítica porque no estoy anexando datos. Tendría que hablar acerca de la fotografía, de los personajes, de la historia, a lo mejor de la vestimenta que llevaban, igual y de la música, así como los premios, así. Tendríamos que basarnos en distintos aspectos para saber que la crítica que estamos dando, si es que es como tal una reseña crítica, está lo mejor sustentada posible, porque si no, no sería una reseña, sino que se quedaría en una opinión. Por otro lado, vamos a tener como tal que dentro de nuestra reseña, por ejemplo, la que es de la actividad integradora 6, ustedes tienen que anexar distintos datos basado en lo que hicieron ustedes de manera de lectura, vaya, con la comprensión. Recuerden que para esa actividad no tienen que elegir un texto solamente, sino que son los dos. Después de haber leído los dos textos, ya pueden llevar a cabo su reseña y ya entonces ya pueden incluir la información que se obtuvo. En el caso de su actividad integradora 6, realizaron una tabla con los distintos elementos que permiten ser retomados y elaborar como tal la reseña. Para eso es que está la tablita que ustedes estuvieron haciendo dentro de la misma y que pueden retomar todo lo que viene ahí para realizar su reseña, en la cual tienen que colocar referencias. En esa actividad, para que vean, sí, sí, sí debe llevar referencias, ¿vale? No es como que debe o no debe, sí debe, porque sí lo indica la actividad como tal. Entonces sí hay que llevar a cabo las referencias. También recuerden que debe llevar una introducción, debe llevar un desarrollo y un cierre o final. Y también que ustedes tienen que ir como tal identificando las ideas principales y secundarias para poder llevar a cabo también la reseña con base a lo que está escribiendo el autor y la autora, porque en este caso son un autor y una autora, y poder sustentar su fundamento final, o mejor dicho, su opinión final. Es decir, que a lo largo del desarrollo del cuerpo ya tengan toda la información y que lleguen a una conclusión con base a él. ¿Me explico? ¿Sí, Micaela? Sí, sí, la entendí en lo que estaba explicando, pero me surgió una duda cuando estábamos de qué entregaré. Bueno, ahorita no encuentro en dónde dice, pero entendí que, o sea, de las dos, es que ya no recuerdo en cuál de las dos eran, y como leo las dos, ya me revolví, pero en cuestión de que íbamos a poner la referencia, que ahí nos vinculan, o sea, que entregaré un documento donde hay que poner sí o sí las referencias. Lo que entendí que se tiene que poner esa primera referencia, o sea, pongo la portada y luego la referencia, o siempre, siempre, siempre las referencias van a ir al final. Esa era mi pregunta. Para el caso de la actividad integradora 5, que era igual lo que me preguntabas, puedes ponerlas al final porque no estás solicitando la actividad referencias, pero como vas a ocupar información externa, entonces sí las tienes que agregar al final del documento. Pero en el caso de la actividad integradora 6, nos pide que las coloquemos en la introducción. Ahí dentro de lo que son las instrucciones de la actividad, ahí sí nos pide que vaya en la introducción de la reseña. En esa parte nos las pide. Entonces, ahí es donde se tiene que agregar. Sí, sí, esa era la parte, es que, o sea, si no las piden, se tiene que poner a fuerza. O sea, yo pensé, digo, siempre las referencias, siempre, siempre, siempre van a ir al final. Y de hecho, sí tenía pensado ponerla al final, pero sí hay que seguir las instrucciones. Es que sí, todavía estoy atorada en la otra. Pero sí me entró esa duda de, bueno, entonces sí es permitible poner una referencia, pero si no las están solicitando, entonces sí ponerla al principio. Bueno, en la introducción.
Sí, en la parte donde se solicite. Para esta actividad, por ejemplo, la piden ahí, pero si, por ejemplo, en futuros módulos les están solicitando referencias y no vienen en qué parte deben ir, pueden ser al final. Ya si ahí les indican, ¿no? Que en esta parte, en este cuadro o en esta parte del documento, entonces se colocan ahí, dependiendo de lo que diga también la instrucción de la actividad. Ok, ok, muchas gracias. De nada, me indican por favor cuando puedan ver las encuestas, les estoy compartiendo pantalla. Sí, ya se ven. Vale, muchas gracias. Entonces, llegamos a lo que son las encuestas. Como tal, las dos que les mencionaba para visualizar la semana 4 son opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo 2, ¿vale? Son estas dos. Vamos a ver la primera. Ok, aquí está. Esta es la de opina sobre tu asesor virtual. Les voy a leer lo que dice. Estimado estudiante, con la finalidad de conocer tu experiencia con tu asesora virtual del módulo que actualmente estás cursando, te pedimos que respondas las siguientes preguntas. Es importante que contestes acorde a lo que consideras reflejar la atención que recibiste de tu asesora virtual durante el módulo. Recuerda que tus respuestas son confidenciales y no influirán en tu calificación, por lo que se te pide contestar honestamente. Considera que responder el cuestionario es una actividad sencilla que requerirá 15 minutos aproximadamente. Agradecemos tu apoyo, ya que tus respuestas serán de gran utilidad para la mejora del servicio que reciben. Entonces, tal cual dice esa encuesta, ustedes van a responderla, van a guardarla y van a enviarla. Como ven, aquí dice, usted no es elegible para contestar este cuestionario porque no me puedo evaluar a mí misma. Y abajo dice, ver todas las respuestas. Pero justamente cuando le doy clic ahí, solo puedo ver las respuestas. No puedo ver quién las envió. Así que ustedes con total confianza, aunque pudiera ver los nombres, pueden dar la retroalimentación. Es lo justo. Al final recuerden que ustedes a lo largo de estas 3 semanas han recibido calificación y retroalimentación y como seres humanos que somos, estamos en constante aprendizaje. Entonces voy a agradecerles mucho que puedan responder estas dos encuestas, esta primera particularmente para poder evaluar mi desempeño y ver mis áreas de oportunidad para continuar mejorando. Entonces, repito, la respuesta que den no va a subir ni bajar su calificación de ninguna manera, porque es un ejercicio en el cual ustedes en esta ocasión retroalimentan tanto a Prepa en línea como a su asesora virtual, es decir, a mí. ¿Vale? Este es el primero. El segundo es este. Opinas sobre tu módulo 2 y dice, estimado estudiante, con la finalidad de conocer tu experiencia con los recursos, contenidos y actividades del módulo que actualmente estás cursando, te pedimos que respondas las siguientes preguntas. Es importante que contestes con honestidad, ya que tus comentarios serán de gran utilidad para mejorar el servicio que te ofrecemos. No hay respuestas correctas o incorrectas. Son totalmente confidenciales y no influyen en tu calificación del módulo. Si vas a responder la encuesta, y ahí nos dice qué hacer si es que la vamos a responder desde el celular en lugar de en una compu o en una laptop. Y listo, les va a tomar también de 10 a 15 minutos. Tampoco soy legible yo como asesora para responderla porque es muy diferente la atención que se recibe siendo estudiante, por ejemplo, igual la orientación, las figuras que pueden estar para ustedes. Entonces, es importante que ustedes puedan como tal dar su opinión, dar esta retro, dar esta calificación de alguna manera para que también se pueda a mejorar lo que es la parte del módulo en sí, es decir, todo lo que vieron a lo largo de estas 3 semanas, que para la siguiente ya van a ser 4. Entonces, son esos dos cuestionarios los que tienen que responder, guardar y enviar. Una vez que los hayan enviado, ya van a poder visualizar la semana 4. En caso de que no la vean, ahí sí por favor me dicen a través del correo o a través de la mensajería de la plataforma para que podamos solucionarlo.
Entonces, igual, si llega la cuarta semana y se les olvidó responderlo, todavía van a poder hacerlo porque justamente es lo que permite que ustedes como estudiantes puedan ingresar al espacio. Entonces, eso es todo lo que conllevan las actividades de esta semana. ¿Alguna duda? No, ninguna. Vale, entonces, listo. Terminamos con lo que es este espacio. El siguiente, bueno, ya los últimos dos de lo que es este módulo, que son primer espacio abierto de la semana 4 y segundo espacio abierto de la semana número 4, se llevarán a cabo en la siguiente semana, así que les sugiero que puedan ingresar. Ahora, importante, revisar la rúbrica de cada actividad porque ahí viene lo que solicita y si estamos cumpliendo o no con lo que se pide. Después, recordar que las extensiones de tiempo tienen ahí un límite también de tiempo para que puedan enviar su mensaje y les pueda habilitar el espacio, ¿vale? Entonces, me dicen que ya no tienen ninguna duda. Y ustedes en su casa o en un pilar, a lo mejor en un ciber, a lo mejor en el parque o en un trabajo, que están viendo esta grabación de este espacio, igual si tienen una duda, por favor, háganmelo saber a través de lo que es el correo o a través de lo que es la plataforma para poder solucionar su duda lo antes posible. Consideren que ya es viernes. Así que, Estela. Micaela, muchísimas gracias por ingresar al espacio. ¿Queda alguna duda antes de terminar? Creo que no, esperemos que no. Y esperemos que nuestra actividad quede bien. Perdón, maestra, no, digo, esta asesora, no levanté la mano. Pero espero que No te preocupes. sí cumplamos los requisitos que nos piden en las actividades. Ok, Muchas muy bien. gracias. Muchas gracias a ti, Micaela. No, Estela, perdón. Micaela, te escuchamos. No, todo quedó claro. Y disculpe porque creo que sí se tiene que poner primero la mano y luego contestar y yo estoy conteste y conteste. No, pero todo quedó claro. Gracias. No te preocupes. En esta ocasión, el espacio de hoy no es muy conflictivo, por decirlo así, porque somos tres personas. Pero en el caso de la sesión del miércoles, por ejemplo, que si éramos bastantitas, entonces ahí sí recuerden o tengan lo más presente posible, levantar la manita para llevar un orden. Pero ahorita, bueno, una se esperó hasta que terminó la otra, así que está muy bien, ¿vale? Entonces, esto es todo de mi parte. Les repito, espero que no quede ninguna duda y si sí, de preferencia mandármela hoy, porque en fin de semana eh, suelo entrar en ocasiones, pero no con tanta frecuencia como entre semana. Así que por favor, por ahí me escriben si es que les queda alguna duda. Y bueno, Estela, Micaela, les deseo un excelente fin de semana y mucho bienestar a ustedes y sus seres queridos. Hasta luego. Gracias, hasta luego, igualmente. Hasta luego, compañera.